Sopla viento en mí, te adorarte otra vez. Cantaré, Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Las tinieblas vencerán. No hay otro nombre igual. Tu vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Cristo, Cristo, la oscuridad temblante. Cristo, Cristo. Hola, ¿cómo están todos? Familia, Fuente, ¿cómo están? Es un gusto y una alegría poder estar todos juntos celebrando a nuestro Dios y aprendiendo más acerca de su palabra. Ha sido una serie increíble, Biblia en 52. Hemos aprendido muchísimo, nadie puede negarlo. Y este domingo nos toca estudiar Primera y Segunda de Samuel. Y como todos los domingos, antes de todo, vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en las finanzas. Bueno, en Primera de Samuel cuenta la historia de Ana, que no podía tener hijos, entonces va al templo, le pide a Dios que le conceda un hijo y que ella se lo entregará a él y que lo consagrará para que él pueda crecer. Y entonces vemos en el verso 28 del capítulo 1, dice lo siguiente: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Ahora, la palabra lo dedico no se refiere a un tiempo en particular de un mes, 2 meses, 3 meses, sino se refiere a que lo va a dedicar para siempre al templo, que lo va a dedicar para siempre a Dios. Ahora, el profeta Elí no es un buen padre. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver con mis finanzas? Ojo, el profeta Elí no es un buen padre, pero aún así ella decide entregarlo. Y vemos cómo él en Primera y Segunda de Samuel fue uno de los primeros profetas en poner a reyes que pudieran dirigir al pueblo de Israel. Fue al profeta al que Dios le empezó a hablar. De hecho, Dios le habla sin que lo conozca. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestras finanzas? Tiene todo que ver. Muchas veces tú y yo tenemos temor de entregarlo a Dios porque, bueno, es que Dios no sabe de economía. Dios me habla de fe, pero no sabe cómo están las cosas. Pero sabes, Dios realmente sabe mucho más que tú y yo de acerca de nuestras finanzas, de cómo puede fluir nuestro dinero, de cómo puede aún crecer o también a veces decrecer, pero que siempre tenemos que estar confiados en Él. Es decir, Ana confió en Elí para dedicar a su hijo al templo y sabía que Dios iba a tener mejor cuidado que Elí sobre su recurso de su hijo y que iba a dar mucho fruto. De la misma manera, nosotros tenemos que confiar en Dios, darle nuestros recursos y saber que todo es de Dios, no solamente en algunas cosas, todo es realmente de Dios. Qué buena onda que solamente nos pide el 10% o un poco de ofrenda. Sabes, yo quiero animarte a que tú y yo seamos fieles con Dios. Si tú quieres ver cómo tu economía sigue Dios supliendo vez tras vez, si quieres ver bendición tras bendición y cómo Dios te sigue sorprendiendo quincena a quincena, mes a mes, nosotros podríamos contarte 1000 historias de cómo Dios nos ha sorprendido desde que nos casamos, desde que hemos obedecido. Podríamos
Podríamos contarte muchísimas historias, pero quiero decirte lo siguiente: Dios nunca deja de ser fiel. Entreguémosle eso a Dios. Yo sé que el dinero es como, uy, no, mi dinero no. Entonces entreguémosle a Dios nuestros recursos y yo sé que Dios va a bendecirlos en gran manera. ¿Por qué no oramos por esto, mi amor? Sí. ¿Por qué no oramos, familia? Señor Jesús, queremos entregarte, Dios, esta parte de nosotros. Tal vez es un área que nos cuesta, Padre, pero tú has sido tan fiel con nosotros, no nos has dejado. Creo que cada persona en este lugar ha visto tu fidelidad esta semana, no nos hemos quedado sin nada. Y es un gran ejemplo el de Ana, el poder dedicarte a ti nuestras finanzas, dedicarte a ti el fruto de nuestro trabajo, de cada día, Señor. Personas que se levantan desde la mañana y se acuestan hasta la noche tan cansados de un largo día de trabajo. Señor, hoy queremos entregarte todo el fruto de nuestro trabajo. Señor, bendice cada familia que da con amor, con alegría, con generosidad en fuente y no lo da por obligación. Bendice desde los niños hasta los mayores. Señor Jesús, tú vas a rebosar a sus canastas, Señor, y su alacena siempre estará llena y en su mesa nunca faltará nada. Los bendecimos, Señor Jesús, y te declaramos a ti el Señor de nuestras vidas, de nuestra casa y de nuestras finanzas. En el nombre de Jesús, todos dijimos amén. Que tengas un excelente día. Hola, ¿cómo están, familia, amigos? Fuente en línea. Bienvenidos. Sean todos a esto que es la transmisión en vivo de cada martes. Es un privilegio poder estar por primera vez, Johnny y yo, en esta transmisión en vivo. Sé que Dios te va a hablar esta noche, así que te animamos a que abras tu corazón. Gracias por disponer este tiempo para escuchar de lo que Dios tiene para ti, la alabanza increíble que tuvimos. Gracias, amigos y familia. Y bueno, esta serie ha sido padrísima, Biblia en 52, y hoy toca estudiar el libro de Samuel, ¿cierto, mi amor? Así es, primera y segunda de Samuel. Recuerda que vamos a estudiar toda la Biblia en un año, pero son más libros que semanas en el año. Entonces, algunos libros vamos a juntarlos. En este caso, Samuel, vamos a juntar primera y segunda de Samuel. Pero me encanta este libro, amor, porque es como... ¿Has visto una película que te interesa tanto que no te puedes mover de la silla, que estás al filo así de wow, ¿qué va a pasar ahora? Pues más o menos es el libro de Samuel así. Desde que inicia hasta que termina segunda de Samuel, es un libro lleno de historias increíbles. Vamos a ver muchísimas historias, más adelante te vamos a hablar de algunas, pero tiene mucho que ver. Y sabes, esta semana no pudimos poner el video porque si juntábamos los dos videos de los dos libros daban casi 15 minutos. Entonces... preferimos desmembrarlo lo más que se pueda para que tú y yo podamos comprenderlo, pero no solamente comprenderlo y llenarnos de conocimiento, sino desmembrarlo para que tú y yo podamos ponerlo por obra y todos los días seguir creciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Perfecto, pues iniciamos. Quiero darte una breve introducción a lo que es el libro y conectarlo con los libros anteriores, ¿de acuerdo? Hemos estado estudiando y analizando acerca de jueces y cómo los jueces llevaron al pueblo de Israel en un círculo vicioso, en un círculo decadente además. Y después de jueces nos enamoramos de la telenovela. Bueno, no, es mejor que una telenovela, una novela, literatura pura, de romance, de amor, de gracia y de favor. A ti te encanta eso, amor. Sí, y nos enamoramos con el libro de Ruth. Creo que más allá del libro de Ruth, del corazón y del amor y todo eso, más allá del amor de entre dos personas, pudimos ver la lealtad, pudimos ver el amor de Jesús para su pueblo, de Dios para su pueblo, la salvación, la redención, y fue padrísimo ver eso. Pero ahora quiero que notes lo siguiente. No sé si tienes tu Biblia ahí lista. En Jueces 21:25 dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te suena familiar? Y claro, como vimos en Jueces, cada uno, cada persona hacía lo que le parecía. No había temor de Dios. Cada uno hacía su santa voluntad y luego tenían sus propias consecuencias de sus pecados, y luego Dios los ponía en disciplina y ellos, el pueblo pedía
pues pedía un libertador o pedía, cada vez que Dios los ponía en disciplina, ellos clamaban, perdónanos Señor, shalala, shalala, y Dios les daba un libertador. Y cuando estaban en disciplina, Dios les daba como el rescate y así era un círculo vicioso, ¿sabes? Y de la misma manera luego vemos en Ruth que en medio del periodo de los jueces hay una historia de amor, lo que te decía. Pero de la misma manera, si nos vamos al último verso de Ruth, ve esto. En Ruth 4:22 dice, Obed engendró a Isaí e Isaí engendró a David. Y es muy interesante todo esto y la manera en que terminan estos dos libros que hemos visto. El primero nos dice que no había rey y cada quien hacía lo que quería. Y el segundo nos indica cómo Obed, el hijo de Ruth y Boz, es el medio de conexión para entrar al libro de Samuel. Y de eso te va a hablar mi esposo. Y es buenísimo. Bueno, el libro de Samuel es increíblemente bueno. Es de mis libros favoritos en lo personal. Me encanta. Pero hay un dato interesante. Si te gustan los datos interesantes, pon un emoji de emoción o las manitas así o así, porque me encantan los datos interesantes en la Biblia. ¿Sabes? Hay un dato interesante. Lo que notamos es que el primer libro y segundo libro de Samuel, el primer libro y segundo libro de Reyes, el dato interesante es que eran un solo libro y se llamaba Samuel. Pero en lo que vamos a ver ahorita, en primera y segunda de Samuel, ahí la Biblia se enfoca en ciertos personajes. Seguramente sabes cuál. Se enfoca mucho en Samuel, el profeta. Se enfoca mucho en Saúl, el primer rey que tuvieron. Se enfoca mucho en David también. Y entonces al tener a estos tres personajes, podemos ver como que con ese complemento ya tenemos los dos libros, primera y segunda de Samuel. Aunque también hay otros personajes, por mencionar algunos, puede ser Ana, la mujer, la mamá de Samuel. Elí, el sacerdote, que no ha sido buen padre, Jonatán, el amigo de David, y también al final de segunda de Samuel encontramos a Salomón y algunos más en los cuales aprenderemos diferentes cosas. Como te decía, primera y segunda de Samuel está cargado de historias, hay muchísimas historias en estos dos libros. Pero bueno, el libro inicia, el primer libro de Samuel, el capítulo 1, y podemos ver cómo inicia hablándonos de los dos últimos jueces que hubieron antes de que hubiera reyes. El primer juez es Elí, que no es un guerrero, como lo hemos visto en el libro de jueces. La mayoría eran guerreros y entonces hacían cosas locas como querer ofrecer cosas por salvar, pero bueno, entonces en este momento estamos viendo a dos jueces que no son guerreros, sino que son sacerdotes. Ese es el primer juez, y el segundo juez, o el segundo último juez que vemos, es Samuel, que también funge en Israel como juez, pero también como sacerdote. ¿Sabes? El libro de Samuel pareciera como la continuación del libro de jueces. Si tú acabas de leer jueces, y te vas al libro de Samuel, te saltas Ruth, hay una continuación, pareciera que no hay espacio entre ellos. Y bueno, para dar entrada, esta continuidad nos habla de dar una entrada y una continuidad para el rey Saúl y posteriormente el rey David. De hecho, muchos salmos que podemos encontrar en la Biblia se refieren a esta temporada de David, donde está siendo perseguido por Saúl, donde Saúl es el rey, y entonces podemos ver algunas de estas cosas. Bueno, el libro de Samuel se escribe entre el año 931 y 722 antes de Cristo. El autor, algunos escritores dicen que es desconocido, otros aseguran que es Samuel, pues el libro se llama Samuel. Pero vamos a notar algunas cosas. Por ejemplo, en primera de Samuel, capítulo 10, verso 25, dice: Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Esto nos dice que Samuel escribió gran parte del libro de Samuel, y es muy probable que sea que el que escribe la mayor parte del libro. Pero también nos narra casi al último su muerte. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 29 y 30, encontramos lo siguiente: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de Crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos en aquellos días. Es decir, es muy probable, ojo, no es ley, no te estoy diciendo esto es ley, no, es muy probable que los escritores del libro de Samuel hayan sido Samuel, Natán y Gad.
aunque la realidad es que tú y yo sabemos al final que el escritor de toda la Biblia es el Espíritu Santo. Lo encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Tal vez tú te has preguntado, ¿por qué están estudiando la Biblia? ¿Qué chiste tiene estudiar la Biblia completa? ¿Por qué no me hablan de un tema directo, algo que yo necesito? Es muy fácil de explicar eso, porque toda la Biblia es útil para nosotros, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Y aún si no estás casado y aún no tienes hijos, la Biblia es muy útil para tantas maneras de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos y para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa parte me encanta. Entonces, la realidad es que está escrita justamente para esto, para que tú y yo crezcamos, nos capacitemos y podamos seguir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero bueno, vamos a volver a Samuel. ¿Sabes? Samuel contiene varias historias que tú y yo conocemos y que tú y yo recordamos, que si tú llevas toda la vida en Cristo, seguramente te sabes muchas de ellas. Por ejemplo, cuando Ana no puede tener hijos y va al templo y hace su oración y compromete diciendo: Señor, si tú me das un hijo, lo voy a entregar a ti, lo voy a consagrar para ti, y lo llama Samuel. Y ahora Samuel viene al templo. El pecado de Saúl, ¿te acuerdas del pecado de Saúl? Dios lo vuelve rey, pero después le pide que destruya a todos, pero no los destruye. Y aún en cada historia de esto podemos ver una aplicación personal para nuestras vidas. En la oración de Ana y cómo consagra a Samuel, podemos ver que Ana le está dando a Elí, a pesar de que no es un buen padre. Y aún así entendemos que ella confía más en Dios que en Elí, porque le está comprometiendo a Dios. En la parte también del pecado de Saúl podemos ver cómo él perdona a todo un pueblo. Y sabes, un personaje de ese mismo pueblo es el que lo termina matando al final. Entonces hay muchas cosas que podemos encontrar en la Biblia, en este libro de Samuel, y podemos crecer de muchas maneras. También vemos la historia de David y Goliat. Vemos la gran amistad de David y Jonatán. Esa parte me encanta. De hecho, de ahí proviene mi nombre de Jonatán. Dato curioso, de ahí proviene mi nombre, Jonatán. Y bueno, vemos la amistad de David y Jonatán y la historia de la bruja de Endor. Oye, Johnny, no te estás confundiendo, ese es el Señor de los Anillos. No, claro que sí. En Samuel podemos encontrar la historia de la bruja de Endor. También el pacto de Dios con David, que así le dice que de su descendencia va a haber un rey que sea el rey para siempre. Y sabes, tú y yo estamos hablando de Jesucristo. Y bueno, hay varias cosas que podemos notar en este libro. Me encantaría decirte cada una de las historias que podemos encontrar, pero estas historias que te acabo de decir son las más relevantes o las que más recordamos, ¿cierto? ¿Quién no sabe la historia de David y Goliat, no? Sí. ¿Quién no sabe la historia de la gran amistad de David y Jonatán y cómo, a pesar de que Saúl estaba persiguiendo a Jonatán, Saúl está persiguiendo a David y Jonatán le está ayudando? Jonatán era hijo de Saúl y bueno, notamos varias cosas ahí. Yo creo que sí, aún si nunca has abierto la Biblia y aún si nunca has conocido de Cristo, sabes estas historias y todas estas historias increíbles que mi esposo acaba de medio parafrasear están en Samuel. Así que si no sabes qué contarle a tus hijos antes de dormir, puedes aplicar 1 y 2 de Samuel. Abre la Biblia en Samuel y cuéntales una historia. Hijo, tengo una muy buena historia para ti hoy, antes de que te duermas. Y bueno, hay un dato muy curioso que me encanta pensar en este dato que encontramos en el libro de Samuel. En 1 de Samuel, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Quiero detenerme en esa parte. Jehová de los ejércitos, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. ¿Sabes? Jehová de los ejércitos. Es la primera vez en la Biblia, desde Génesis hasta 1 de Samuel, que encontramos esta parte o este término, Jehová de los ejércitos. Ahora, la palabra ejército se refiere a las estrellas del cielo, la cual la Biblia nos dice que Dios las conoce, que las llama por su nombre y que forman parte, cada una de ellas, de su ejército, ¿no? También se le conoce así a los ángeles creados, pero que forman parte de las filas del ejército de Dios. Y también la palabra ejército también se puede representar como el ejército del pueblo de Israel. Entonces estamos hablando literalmente del ejército de Israel que está en las filas, listo para batallar, listo para ir y contra los enemigos. Está a la vanguardia. Está a la vanguardia, está listo para ir y enfrentar a los enemigos. Pero ¿sabes?
Jehová es el Jehová de los ejércitos. Un comentarista dice que esta palabra, Jehová de los ejércitos, expresa los recursos infinitos y el poder de Dios en favor de su pueblo. Wow. Está buenísimo. Jehová de los ejércitos, él expresa los recursos infinitos y el poder de Dios en favor de su pueblo. ¿Sabes qué me encanta pensar? Si leíste con nosotros el libro de Josué, podemos encontrar cómo en Josué hay una historia donde Josué hace una oración alocada y pide que el sol y la luna se detengan. Y dice la Biblia que el sol y la luna se detuvieron. Y eso me habla de los recursos infinitos de Dios con tal de ayudar a su pueblo o de favorecer a su pueblo. También otro comentarista dice que esta frase, Jehová de los ejércitos, implica la omnipotencia de Dios y reconoce el derecho de gobernar todo en la tierra. Esa parte me encanta. Seguramente has visto la película de Narnia y me encanta una escena de cuando sale el príncipe Caspian. Si sabías o si no sabías, el escritor de Narnia es cristiano. Te recomiendo, es muy recomendable mostrarle esas películas a tus hijos. Es increíble las historias de Narnia. Y sabes, el otro día estábamos en casa, Caro y yo, y llegué y prendí la tele y justo estaba la de Narnia, y mientras mi esposa me hablaba yo estaba embobado en la tele diciendo espérame, es que esa película me encanta. Casual. Y justo es la escena increíble donde ya están a punto de pelear, donde están uno de los 3 hermanos, no recuerdo el nombre, el más grande, está peleando y de pronto alguien dice traición porque matan al rey de los... Siempre se me olvidan los términos, perdóname, pero matan al otro rey. Si tú sabes esa parte y los términos, también puedes escribirlos aquí abajo. Y bueno, los matan, pero después viene Lucy, la pequeñita, viene sola, la están persiguiendo, ella viene en un caballo, con todo, con tal de que no la maten. Y de pronto me encanta que sale Jehová de los ejércitos. Bueno, no es una manera de decirlo, León. pero sale el león, sale como con toda la agresión del mundo y destruye a los enemigos. Y después de eso se acerca con Lucy y Susie le dice, Lucy le dice, wow, pensé que no ibas a estar con nosotros, parecía que no estabas. Y me encanta esa parte donde podemos ver el rugido y podemos ver esa parte de los ejércitos, pero también su serenidad y su paz que nos trae en medio de los problemas. Y me encanta pensar en ese Jehová de los ejércitos, pero dice que tiene a su disposición toda la tierra, y la película lo expresa de la siguiente manera. Lucy le pregunta, Asgard, pero vamos a hacerlo de la misma manera, y él dice, nada sucede 2 veces de la misma manera. Y no solamente eso, sino después le dice, vamos a hacer que esto funcione, y dice, vamos a despertar a los árboles que creo que llevan bastante tiempo dormidos. Entonces lanza un rugido y ahora los árboles también están peleando a favor del pueblo. Y sabes, esa parte me encanta porque me hace pensar que todos los recursos de Dios se ocupan a nuestro favor. Dios acomoda todas las cosas para que tú y yo podamos seguir creciendo, buscándole aún en medio de cualquier circunstancia. Recursos naturales, celestiales, terrenales. Dios ocupa todo porque Él es el dueño de todo. Eso es increíble. Y sabes, si yo te preguntara en este momento, bueno, en el libro de Samuel, ¿cuál tú crees que es el personaje principal? Tal vez tú puedes decir, pues Samuel es el profeta, hasta el libro se llama Samuel. O tal vez tú puedes decir, ay, pues Saúl, porque si no hubiera sido por Saúl, que la regó, David no hubiera sido rey. O tal vez puedes decir David, porque pues la historia está enfocada en David. De hecho lo notamos en Ruth, al final nos dice la descendencia de David. Sí. Pero no, el personaje principal en el libro de Samuel es Dios. Y eso me encanta pensarlo, porque a pesar de que pareciera que pasaron de una teocracia a una ¿cómo se dice cuando son reinados? Como por ejemplo en España, monarquía. Y pareciera que pasaron de una teocracia a una monarquía, ya no, o de donde Dios mandaba, perdóname si no estoy poniendo los términos correctos, se me olvidó anotarlo, pero de donde Dios mandaba ahora parece que va a mandar el hombre. Pero la realidad es que en cada parte de la Biblia, en cada parte de Samuel, podemos notar que Dios es el personaje principal. Podemos notarlo desde Samuel capítulo 1, donde Ana no puede tener hijos. Ahora recordemos, en esa época el no tener hijos se refería a un castigo divino. Entonces, ¿quién es el que interviene? El que interviene para que Ana pueda tener hijos, Dios. Entonces vemos que Dios es el personaje principal. Sí. El primero en escoger al profeta Samuel para que vaya y unja reyes, ¿quién es? Dios. De hecho, Dios le habla a Samuel cuando todavía no lo conoce y le dice, Samuel. Y Samuel dice, ¿quién eres? Y va con el profeta Elí y le dice, ¿qué pasó? Y el profeta Elí dice, ¿yo no te hablé? Y de pronto se da cuenta que es Dios el que le está hablando. Entonces, otra vez notamos que el personaje principal es Dios. Después vemos que cuando Saúl peca, ¿quién es el primero interesado en quitar ese rey? Dios. ¿Y quién es el interesado en decirle a Samuel que vaya a ungir a David como rey?
Dios. Dios. Entonces realmente vemos que el personaje principal en el libro de Samuel es Dios. Sabes, me encanta pensar en esto, porque en cada una de las partes de nuestras vidas tenemos que dejarnos gobernar por Dios. Sí. No por lo que nosotros queremos. Dime qué tan bien te ha funcionado gobernarte a tu manera. Yo creo que yo he comprobado de esa manera y la verdad me gusta más la manera de Dios. La he regado bastante, me he equivocado mucho, pero solamente hasta que dejé que mi vida fuera gobernada por Dios pude ver que las cosas podían ser diferentes. Y podemos ver esto en el libro de Samuel. Podemos ver que al dejarse gobernar por Dios, ocupando tal vez a hombres que la regaban, porque aún podemos ver cómo David va creciendo hasta que llega el punto donde peca con Betsabé y entonces todo se viene abajo, ¿te acuerdas? Violan a una de sus hijas, su hijo Absalón se levanta en contra de su reinado, quiere ahora pelear contra su propio padre, y entonces nos damos cuenta que cuando tú y yo gobernamos nuestra vida a nuestra voluntad o a nuestra manera, casi siempre termina mal. Sí. Pero cuando nos dejamos gobernar a la manera de Dios, va a terminar de una buena manera. Sí. ¿Cierto? Sí. Y sabes, Samuel está lleno de historias que podemos ocupar como una aplicación personal. Me encanta porque la aplicación personal en el primer libro de Samuel se observa con claridad que Dios está actuando en las historias, aún en los acontecimientos más desafortunados como el pecado y la rebelión pueden ser utilizados por Él para hacer avanzar su plan divino. No importa qué tan mal te has portado, no importa qué tan bien te has portado. Si tú hoy decides que Dios gobierne tu vida, tu historia puede cambiar, así como cambió la nuestra. Sí. ¿Sabes? No te estoy diciendo, no importa lo que hagas, sigue pecando, después te encuentras con Él. No. A partir de que tú determinas que Jehová, que Dios gobierne tu vida va a ser direccionada de una manera diferente. Jehová la va a gobernar de la mejor manera. Sí. Podemos ponerte 1000 ejemplos de ello, pero no quiero robarte mucho tiempo. Así es que vamos a continuar. Bueno, ¿qué otra cosa podemos ver como aplicación personal? Bueno, pues la corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de déjame leerlo en esta parte, lo anoté aquí. Perdón. Aquí está, la corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de para educarlos y orientarlos. También podemos ver la manera en que tú y yo podemos educar a nuestros hijos. Sí. ¿Sabes? Podemos ver que el profeta Elí no los educó. De hecho, los hijos de Elí no conocían a Dios. Y esa parte es una parte preocupante, porque tal vez tú y yo estamos obligando a nuestros hijos a ir a la iglesia, pero sin tú y yo ser un ejemplo para ellos. Entonces ellos van a ver una religión más, van a ver cómo pues puede ser que puedo llegar y aparentar, levantar mis manos y decir que Dios está conmigo, pero realmente no expresarlo en mi manera de vivir. Pero si nuestros hijos ven, yo tengo temor de eso. Caro y yo aún no tenemos hijos. Y créeme, aquí está mi esposa, oramos por ellos. A veces hasta lloramos por ellos diciendo, Señor, ayúdenos a ser buenos padres. Que sepamos dirigir a nuestros hijos de buena manera. Que ellos puedan buscarte, que ellos puedan tener ese temor de ti. Que no vayan a ser como los hijos de Elí, que incluso fornicaban a la entrada del templo. Eso es frustrante, porque él era el profeta, era el sacerdote, él era el que estaba en conexión con Dios, pero nunca enseñó a sus hijos a estar en una conexión con Dios. ¿Sabes? Podemos ver la corrupción de los hijos de Elí y la incapacidad de para educarlos y orientarlos, y conforman el ambiente donde se desarrolla el niño Samuel. Lo que te decía al principio, tú no le dejas. Si tú ves que yo tengo mi coche todo chocado, destrozado, arruinado, y yo me acerco contigo y te digo, oye, ¿me prestas tu coche? Lo más seguro es que vas a decir que no, y me vas a decir, no, bro, pues yo veo el tuyo y yo cuido el mío, ¿no? Y de la misma manera, tú tampoco le dejarías tus hijos a alguien en quien no confías. De hecho, cuando alguien hace testamentos y piensa en quién dejarle sus hijos, casi siempre buscan una persona que sea una buena persona, que sea alguien de ejemplo, porque se va a quedar con sus hijos. Y de esta manera, ella entiende que no se lo está entregando a Elí, entiende que se lo está entregando a Dios. Sí. Esa parte es increíble. ¿Qué otra parte podemos ver como aplicación personal? Bueno, el rechazo de Dios y la demanda de un rey por Israel dieron lugar a un establecimiento de una dinastía terrenal que prepararía el ingreso de Dios a la historia humana en la persona del Mesías. Esta parte es increíble porque ellos creen que ahora van a seguir un rey, pero la realidad es que Dios sigue gobernando y Dios sigue siendo
el jefe en la historia de Samuel y en cada una de las historias que vemos en los reyes. Y algo, la última cosa que podemos ver es Saúl, que se inició de forma tan maravillosa, termina su vida en una tragedia, incluso suicidándose. Sabes, tú y yo podemos empezar con todo con Dios, crecer, buscar su voluntad, decir, ¿sabes qué, Dios? Yo voy con todo, te estoy buscando, estoy animado, voy adelante, pero a veces vienen los problemas. Y podemos ver en la vida de Saúl que él se preocupó más por lo que la gente dijera de él, que realmente lo que Dios dijera de él. Y muchas veces nosotros vivimos de la misma manera, queriendo agradar a la gente y no queriendo agradar a Dios. De hecho, me encanta pensar que estamos hoy en día en una iglesia donde no queremos agradar a la gente, queremos hacer la voluntad de Dios. Y sabes, yo quiero animarte que en cada cosa de tu vida tú puedas hacer la voluntad de Dios. Podemos ver cómo Saúl lo quiere hacer a su manera, pero de una manera muy triste, termina muerto. Hasta suicidándose, se termina súper feo, termina lanzándose sobre la espada de su escudero. Y eso es impresionante. Y hay un dato ahí que me encanta pensar en esto, que cuando David respetaba tanto a Saúl, a pesar de que fue perseguido por él, pero me encanta esto, cuando llega el escudero y le dice, Saúl se lanzó sobre mi espada, entonces David dice, tú lo mataste. Entonces David dice, mátenlo porque él mató al ungido de Jehová. Esa parte me encanta porque a veces tú y yo queremos tomar papel de juicio, pero David incluso no tomó ese papel de un juez, y queremos enjuiciar a la gente, pero David no tomó ese papel. Él entendía que Saúl era el ungido de Dios y que él aún le debía respeto por ello, porque Dios lo había ungido. Sabes, esta parte es increíble. A causa de la enfermedad de Saúl, David es sacado de la cría de ovejas e introducido en la corte del rey. ¿Te acuerdas? Saúl no podía dormir y ahora David está tocando el arpa, y la insensata persecución de David por parte de Saúl sirvió de trasfondo para el ascenso al trono más grande de los reyes de Israel, un varón conforme al corazón de Dios. ¿Eso qué tiene que ver? Que David no le fue fácil llegar al trono. No fue como que lo ungieron y mañana ya era rey. Lo ungen y después de eso Saúl lo empieza a perseguir, pero esa persecución le ayudó a madurar, le ayudó a saber pelear, le ayudó a trabajar con gente menesterosa, con gente angustiada, con gente preocupada. De eso deudores, y sabes, y aún de ellos levantó al ejército, que eran los valientes de David. Esa historia es sorprendente e increíble. Y yo quiero decirte esto. Las circunstancias difíciles nos llevan al punto donde Dios quiere llevarnos, a cumplir el propósito de Dios. David no la pasó nada bien cuando fue perseguido, y situaciones que fueron en su vida, pero si eso no hubiera ocurrido, él no hubiera madurado, él no se hubiera capacitado, él no hubiera entrenado de la manera que entrenó, tomando las decisiones que luego tomó, para luego estar en el puesto que Dios quería. Así que te animamos, no importa la circunstancia que estés atravesando hoy. Creo que si dejas que Dios gobierne tu vida, le das a Dios las riendas y la dirección de tu vida, Él va a hacer cada cosa, cada escena de tu película va a cooperar para bien, como dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien a los que somos llamados de acuerdo a su plan y su propósito. Así que te animamos, no importa lo que estés viviendo, está Dios trabajando en tu carácter, en tu disciplina, en tu corazón, en tu alma. Dios está haciendo algo grande, te está preparando para lo que viene. Y bueno, esto fue un mega resumen de Primera y Segunda de Samuel. Quiero decirte que estamos muy contentos que tú estés conectándote semana a semana y que Dios esté hablando tu vida como lo ha hecho el día de hoy. Sabes, no sé tú, pero yo quiero llevar esto a la aplicación en mi vida personal. Yo también muchas veces es como, y un hombre de acuerdo al corazón de Dios, eso suena increíble cuando él estaba lleno de pecado. Pero lo que queremos decirte es que aún en medio de esta introducción a Samuel, esperamos haberte dejado con un hambre de más, de querer estudiar Samuel, de tener un hambre de, wow, qué increíble libro, yo quiero profundizar en él. Pero queremos animarte sobre todo a que tú busques a Dios, que dejes que Dios gobierne tu vida, que dejes, sabes, si tú estás mirando esta transmisión y jamás has dejado que Dios gobierne tu vida, tal vez ya estás cansado de las malas decisiones que has tomado y dices, ya probé 1000 maneras y sigo fallando, ya probé 1000 maneras y las sigo regando. Hoy es el momento de que tú busques a Dios, de que te acerques a Él, te arrepientas de tus pecados y digas, Señor, quiero seguirte, quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú tomes las decisiones por mí, quiero consultarte y que tú dirijas mis pasos, quiero que tú gobiernes mi vida, porque solamente nuestras vidas gobernadas por Dios y dirigidas por Dios van camino al éxito. Aunque a veces parezca que no es éxito, te lleva al éxito de verdad.
¿Y por qué no oramos por esto, amor? ¿Quieres orar para terminar este estudio? Esperamos haberte dejado con hambre de Samuel y que tú también lo estés leyendo en casa. Perfecto. ¿Por qué no oramos, familia? Donde quiera que estés, cierra los ojos o toma un momento para Si vas manejando también ciérralos, no te para preocupes. Nada, no es cierto. concentrarte, toma un momento para enfocarte, no distraerte y hacemos una pequeña oración para cerrar este tiempo, ¿te parece? Bueno, Señor Jesús, hoy queremos entregarte, Dios, cada parte de nuestra vida. Queremos entregarte lo que somos, Señor, lo que hemos de llegar a ser, Señor Jesús. Y hoy queremos entregarte, Señor, nuestras vidas, que tomes las riendas de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestras emociones, que tú gobiernes. Te damos el gobierno total de nuestras vidas, Señor Jesús. Y no sé, tal vez hay personas en esta transmisión que nunca han escuchado de ti o nunca habían escuchado de ti de esta manera, de una manera tan natural y tan orgánica como pasó hoy, Señor Jesús, que tu palabra abra los ojos, que tu palabra abra los corazones. Oramos por cada persona que está en necesidad, que tiene diferentes necesidades, que de pronto no encuentra dirección como Saúl, que si cayó en pecado como David y está arrepentido, que te busque, Señor, de todo corazón, y tú le vas a dar un plan y una dirección y un mapa que es tu palabra para poder avanzar en este camino, Señor Jesús. Oramos por personas como Ana que tal vez están clamando por un hijo, clamando, y que cuando por fin lo tienen, lo entregan a ti, Señor Jesús. Oramos por cada mujer que está preocupada, por cada hombre y niño que está en necesidad, Señor Jesús. Oramos que Samuel haya retumbado en los corazones y en su mente para poder llevarlo a la práctica, Señor. Bendice cada matrimonio, familia de Fuente y personas que tal vez nunca habían escuchado esto. Padre Dios, sé que tú conoces sus corazones. Guíales a tomar las mejores decisiones. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Es que tengas una increíble noche. No nos despedimos sin antes recordarte que Dios sea el personaje principal en tu vida. Que tengas una increíble noche. Que Dios te bendiga y puedes compartir esto con más amigos. Hasta luego, familia. Bye bye, los amamos. Reciban un saludo de nuestros pastores. Bye bye.